El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 27, del versículo 32 al 44. Por el camino se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llamaba Gólgota o Calvario, o sea, calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena. En él se leía: "Este es Jesús, el Rey de los judíos". También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, movían la cabeza y decían: "Vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz". Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él. Decían: "Ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él". Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve, pues él mismo dijo: "Soy hijo de Dios". Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Simón de Cirene es obligado en cierta medida a cargar con la cruz de Jesús. Pero este hombre carga la cruz de Jesús. Hoy en la teología se habla que el nuevo Jesús crucificado es el pueblo pobre. ¿Y quiénes ponen esas pesadas cruces? Los imperios, los gobiernos extranjeros y aquellos gobiernos títeres que hay en nuestros países que se dejan manipular e imponen al pueblo cruces pesadas. Simón de Cirene aceptó llevar la cruz de Jesús y ayudar a Jesús. ¿Usted de qué clase de personas es? ¿De qué lado está? ¿De aquellos que ayudan a llevar las cargas pesadas a los débiles, o es de aquellos que imponen esas cruces pesadas a aquellos pobres? No olvidemos que Simón de Cirene no venía de vagar, venía de trabajar, de su jornada tan cansado, y en medio de eso le impusieron una cruz pesada. ¿Por qué no la llevó un soldado o otro de los sinvergüenzas y perversos que había condenado a Jesús? Asimismo sucede en la actualidad. Esas cargas pesadas, esas leyes injustas que no cumplen ninguno de los dictadores, ni los congresistas, ni los senadores, ni la administración, junto al, del gabinete del presidente en ningún país, pero sí crean grandes leyes pesadas que imponen al pueblo. Por eso que Jesús dijo: "Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo les ayudaré a llevar la carga, el yugo". Jesús llegó al lugar de la calavera, al Calvario, y ahí lo crucificaron. Jesús tiene sed y en lugar de darle de beber, le dan el vinagre. Hoy los pueblos se mueren de sed, se mueren de hambre, e incluso en muchos lugares se desperdicia el agua en aquellas grandes mansiones, mientras en África y en otros países o Latinoamérica la gente
es escasa de agua. E incluso hay gobiernos títeres que privatizan el agua, un patrimonio del pueblo que le pertenece y que viene de Dios. Hay gobiernos atrevidos y empresa privada perversa que se adueña de lo que es del pueblo. Cristo está clavado en la cruz. Junto a él están dos malhechores. El pueblo lo insulta: bájate, eres el Hijo de Dios. Tú dijiste que iba a destruir el templo. Jesús no complació a nadie, se quedó ahí firme, con esa fortaleza, con ese carácter, ese temple, porque Él no ha venido a complacer ni a darle gusto a los seres humanos y a aquellos que quieren espectáculo. Él ha venido a cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuántos de nosotros, cuando alguien nos provoca, decimos: ya le voy a demostrar a este lo hombre y de lo que soy capaz? Y cuando alguien nos provoca, inmediatamente sucumbimos en la prueba. No caigamos en falsas tentaciones. Seamos verdaderos imitadores de Cristo, que vino a cumplir la voluntad del Padre. Y si queremos ser discípulos de Él y llamarnos cristianos, miremos el modelo que es Cristo y en torno a Él realicémonos, gocémonos y vivamos felices. Amén.